Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a enseñar a hacer este mini costurero o neceser o bueno, para guardar lo que quieras. La verdad es que es una monada, es súper cookie y me inspiré en uno que vi en Pinterest. La chica que los hace se llama Fácil Cecil y la verdad es que tiene unas monadas. Os recomiendo que vayáis a verlas. Yo he hecho este mucho más sencillo que los que ella hace porque hace auténticas virguerías. Un poco para enseñaros a hacerlo. Espero que os guste, que os animéis a hacerlo y sin mucho más, vamos a coser. En la caja de descripción tenéis el link para descargaros el patrón. Este os va a venir así y os va a venir en 4 partes, lo que es el patrón grande del costurero. Lo recortáis y lo tenéis que ir uniendo por las letras que vienen en él. Aquí en la primera hoja, bueno, en la segunda, tenéis este cuadrito de control que pone que son 4 centímetros. Mirad, a veces en esta línea de aquí os viene una impresora. Si no os viene, pues en archivo, que está aquí arriba, lo pulsáis y aquí os aparece imprimir. Al dar a imprimir, lo primero que vamos a hacer es imprimir solamente la hoja número 2, que es esta la que tiene el cuadro de control. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es ir aquí, decir que solamente queremos que nos imprima la hoja 2 y vamos a poner aquí que queremos que nos imprima desde la 2 hasta la 2. Después vamos a seleccionar imprimir en blanco y negro y luego nos vamos a ir aquí que esté en A4 y en vertical. Y lo más importante es esto que pone aquí, ajustar escala. Vamos a pulsar y vamos a seleccionar que la escala sea del 100%. Una vez hecho todo esto, le vamos a dar a imprimir y vamos a hacer las comprobaciones. Una vez impresa la primera página, vamos a coger con una regla los 4 centímetros y como veis coinciden perfectamente. Si ya os coinciden, lo único que tenéis que hacer es imprimir el resto del documento. Este patrón lo vamos a dibujar sobre una pieza de fieltro y pasaremos las marquitas al fieltro de los aplomos. Una vez lo tengamos así dibujado en el fieltro, lo cortaremos dejando 1 centímetro de margen de costura y cortaremos una pieza de un foamizado fino del mismo tamaño. Además vamos a cortar 2 piezas de tela, una de la tela exterior y otra de forro, de un tamaño suficiente para que nos sobre un poquito alrededor de estas piezas que cortamos. Estas no las vamos a cortar con la misma forma y luego os explicaré el porqué, ¿de acuerdo? Las vamos a dejar así tal cual. Además vamos a necesitar 2 círculos de 9 centímetros de diámetro. Estos son como de un plástico corrugado. Veis que por dentro es como si fuera cartón. Este plástico, la verdad que no sé muy bien de qué lo tenía yo o de qué era, pero si no, os puede servir un acetato grueso, una trasera de un cuaderno que sea de plástico, una carpeta gruesa que ya esté vieja, la podéis utilizar también para cortar los círculos. Os recomiendo que sean de plástico porque así vais a poder lavar sin problema el costurero. Si los ponéis de cartón no lo vais a poder lavar porque se os va a estropear. Aparte vamos a necesitar 2 círculos de 20 centímetros de diámetro de tela exterior, 3 círculos de tela de forro de 8 centímetros de diámetro. Además vamos a necesitar como 1 metro de cinta de 5 centímetros de ancho de la tela de forro. También vamos a necesitar 2 piezas de 35 por 7 para hacer las tiras para luego atar y cerrar el costurero, y para el bolsillo vamos a usar una pieza de por 24, esta es de la tela de forro. Vamos a empezar por aquí. Vamos a colocar las telas derecho con derecho. Vamos a dejar hacia arriba el exterior, o sea lo que va a ser la tela exterior, la parte de fuera. Sobre ella vamos a colocar el foamizado. Lo vamos a colocar de tal modo que nos quede tela todo alrededor sin problema, ahí.
y ya sobre ello vamos a colocar el fieltro. Ahora voy a sujetar todos los tejidos con alfileres. Recordad que siempre hay que sujetar las telas por la línea de costura. La línea de costura va a ser la que tenemos marcado en el fieltro, por lo tanto acordaos que siempre hay que dejarla hacia arriba. Y vamos a coser todo alrededor de la marca. Le vamos a dejar una apertura para darle la vuelta, y la apertura se la vamos a dejar, veis que aquí tenemos estas marcas que hicimos, una aquí y otra aquí, pues la vamos a dejar pues como 3 centímetros más abajo de esta marca y como a 3 centímetros de lo que es la esquina del patrón. O sea que todo este trocito de aquí lo vamos a dejar sin coser. Coseremos toda esta parte hasta aquí. Siempre es bueno que al colocar las piezas de este modo le deis la vuelta para comprobar que aquí no hayan quedado bolsas evidentes de tela. Como veis, aquí que ha quedado un poquito de bolsa, lo que voy a hacer es volver a coger desde este lado con los alfileres, estirando esa pequeña bolsita que ha quedado de tela, que solamente ha sido esa porque el resto está perfecto. Ok, pues vamos a coser como os he dicho. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar todo el sobrante, primero el de fieltro y luego el de foamizado. Esto en esta parte no hay que tener mucho cuidado porque debajo está el foamizado y no vamos a cortar la tela, pero al cortar la tela sí que tenéis que tener más cuidado. Cuando llegamos a la apertura no hay que seguir cortando el fieltro a la misma altura en recto, sino que tenemos que entrar un poquito hacia adentro y cortar por dentro, como por la parte interna de la línea que dibujamos para coser. No sé si se verá, pero veis que esa es la línea que marqué para coser y he cortado un poquito por dentro. Una vez que tengamos todo el fieltro cortado al borde, haremos lo mismo con el foamizado. Aquí también entraremos un poquito a la misma altura como cortamos el fieltro y saldremos. Aquí es muy importante que la tela la mantengáis contra la mesa, que no la levantáis. Si la levantáis y la movéis de este modo, la vais a cortar. Entonces mantenedla sobre la mesa, la vais así sujetando y de este modo no la vais a pellizcar con la tijera y no la vais a cortar. Pues así vamos a irlo recortando todo alrededor hasta dejar todos los sobrantes bien limpios alrededor de la costura. ¿Veis cómo lo he dejado ahí al borde de la costurita justo? Y en la apertura un poquito más hacia adentro para que al dar la vuelta no abulte. Ahora ya vamos a recortar la tela. Por eso os dije que la tela no la recortaseis, que la dejaseis cuadrada. Primera ventaja de no recortar la tela. Hay veces que cuando se recortan todas iguales y las vas cosiendo, algunas telas se empiezan a mover y de repente os encontráis que habéis dejado en un lado, os ha quedado 2 milímetros de costura y en el otro lado os ha quedado 1,5 centímetros. Para evitar ese tipo de cosas, si no recortáis la tela no vais a tener ese problema. La tela, como es lo más móvil, es lo que se deja más grande. Ahora aquí vamos a recortar la tela dejando pues como 3/4 de centímetro más o menos de margen de costura, a excepción de aquí en la apertura, que lo que vamos a hacer es cortar de este modo y dejar más tela para luego poderla remeter hacia adentro con comodidad y que no nos falte tela. Vale, pues una vez ya lo tenemos así, por cierto, las esquinas no se recortan, prohibido terminantemente. Luego las labores se acaban yendo por ahí. Entonces lo que tenéis que hacer es, antes de darle la vuelta, colocar bien las esquinas. La mejor manera de hacerla es esta. Metemos el dedo gordo y lo ponemos así, de este modo. Y con el índice vamos a hacer pinza. Entonces, una vez metido ahí el dedo gordo bien contra la esquina, vamos a doblar la tela hacia abajo, así, y la vamos a sujetar con el dedo índice. Volveremos de nuevo a doblar la tela hacia adentro y la vamos a sujetar con el dedo índice de este modo. Ahora le daremos la vuelta y sin soltarlo, con el dedo índice empujaremos hacia adentro y de este modo, mirad, se queda ya la esquina fuera totalmente, con las telas dentro dobladitas y colocadas sin que abulten, y de este modo os aseguráis de que no se os va a ir la labor por las esquinas.
Voy a dar también la vuelta ya a esta esquina de acá. Y ahora ya vamos a voltear el resto. Ok, ¿veis? Ahora podemos meter bien hacia adentro la tela de la apertura sin que se salga. Y como veis, no abulta nada la apertura, queda absolutamente al mismo nivel que el resto, haciendo el pequeño recorte que os expliqué antes. Voy a planchar bien esta pieza para que quede muy bien plana. La vamos a planchar por ambos lados bien con vapor para que quede muy plana. Ok, ya la tenemos toda planchada y ahora lo que vamos a hacer es cerrar la apertura esta con una puntadita escondida. La vamos a dejar bien cerrada y aparte vamos a marcar todo para hacer un acolchado. Como siempre os digo, lo dejo a vuestra elección, podéis hacer el acolchado que queráis. Yo en este caso lo voy a acolchar haciendo unos círculos para que no sea igual que siempre. Entonces lo que voy a hacer es hacer círculos de diferentes tamaños sobre la tela y los coseré para que quede un acolchado un poquito distinto al que hacemos otras veces. Bueno, mirad, en este caso he cogido varios círculos de diferentes tamaños y lo que voy a hacer es ir dibujando. Voy a empezar a dibujar un poco los más grandes. Tampoco hace falta que tengáis un orden ni que queden simétricos. Es mejor que queden asimétricos. Y luego aquí entre medias vamos a ir metiendo algunos más pequeñitos. Así vamos a ir un poco marcando toda la pieza hasta que la tengamos toda llena y luego iremos cosiendo todos estos círculos. La verdad que sé que no se ven muy bien porque la tela es azul y el bolígrafo es azul. Os lo voy a acercar. Ahí lo apreciáis, ¿verdad? ¿Veis cómo voy rellenando toda la pieza? Luego cuando esté acolchado lo veréis mucho mejor. Cómo voy rellenando toda la pieza de círculo. Como os digo, lo vais rellenando todo y luego los iremos acolchando y cosiendo cada uno de ellos para hacer un acolchado un poquito diferente al que estamos acostumbrados. Y lo que sí que os recomiendo es que le deis todo un hilván por medio por varias zonas estratégicas para que al acolchar las telas no se os vayan moviendo y que no se hagan pellizcos y dobleces. ¿De acuerdo? Pues vamos a acolchar todo esto y seguimos. Tenemos esto acolchado. Bueno, vais a verlo mejor por aquí, ¿veis? Los circulitos que le hice, el acolchado. A ver, esto es por no hacerle el acolchado de siempre. También queda muy bonito si le hacéis unas florecitas. Mirad, tengo aquí una cosa. Este es un monederito que tengo yo para meter los prensatelas, pero veis que os puede quedar súper mono hacer un acolchado de este tipo. Aquí como tiene una florecita de patchwork, pues le hice un acolchado de hojitas y de unas florecitas y queda súper gracioso, como veis. Podéis hacer el acolchado de un montón de formas diferentes, no hace falta hacer rayas o rombos como solemos hacer habitualmente. Podéis hacer la forma que más os guste. Vale, vamos a dejar esto y vamos con el bolsillo. Esta pieza de aquí va a ser la del bolsillo. Vamos a doblar esta pieza por la mitad y le vamos a dar un pespunte así todo alrededor, dejando una apertura para darle la vuelta. Tengo aquí el bolsillo todo cosido y dado la vuelta. Le vamos a hacer un pespunte al borde de lo que va a ser la boca del bolsillo. Le voy a hacer un pespunte doble, uno al borde y otro como a 1 centímetro más o menos. Bueno, no se ve casi, no sé si lo apreciaréis, pero le he hecho las dos costuritas al borde para que quede mejor rematado. Vamos a pasar aquí las marcas . Y el bolsillo lo vamos a colocar que quede un poquito por encima de esta marca. El bolsillo lo vamos a poner a 21. Vale, está perfecto, está recto. Pues aquí vamos a colocar el bolsillo y lo vamos a coser a mano. Lo vamos a coser todo a mano por aquí y por aquí. Le dais una puntada escondida o un pespunte. Aquí casi para que quede más fuerte yo le daría un pespunte. Lo que tenéis que tener cuidado, bueno, el pespunte es lo que es la puntada atrás. Sabéis que lo hicimos en el proyecto pasado
que es ir dando una puntada siempre hacia atrás y luego adelantando. Con eso os va a quedar más fuerte. Lo que tenéis que tener cuidado es que no traspaséis a este lado, o sea que cuando pinchéis cojáis solamente la tela y el fieltro y no paséis a este lado de la tela. Hemos cosido el bolsillito y ya lo tenemos ahí preparado. Vamos con la tirita que teníamos de 1 metro por 5 centímetros de ancho. Doblaremos aquí 1 centímetro hacia adentro, vamos a doblar a la mitad y coseremos todo lo largo de la tira al borde a 0,75 o lo que viene siendo el ancho de la pata de la máquina. Acabaremos de este mismo modo los dos lados, tanto este como el otro. Una vez lo tenemos cosido, vamos a abrir las costuras. Así iremos marcando primero la de un lado. Mirad, he ido abriéndolo como a la mitad y marcando toda la costura abierta, ya que al dar la vuelta hay que dejarlo colocado de este modo. Entonces, hacedlo como más fácil os resulte. Abrís primero las costuras de un lado y de otro y luego ya al darlo la vuelta se lo colocáis así, porque veis aquí primero hay que abrir así un poquito la costura y ahora ya es más sencillo poderlo abrir a la mitad, si no es muy complicado. Vale, pues una vez que tengamos ya toda la costura así marcadita, le vamos a dar la vuelta. La voy a planchar así, abierta a la mitad, que la costura nos quede aquí en el centro. Vale, pues ya la tenemos toda planchadita y la vamos a empezar a colocar aquí. A ver, esta marca que hicimos aquí, esto es hasta donde vamos a coser lo que son los circulitos que van a cerrar así el costurero. A 20 centímetros. Y aquí lo mismo, vamos a empezar a ponerlo a 20 centímetros. Voy a marcar aquí la mitad. Vamos a empezar aquí sujetando con un alfiler. Voy a colocar aquí el centro. Esto, contra más divisiones hagáis, más fácil os va a resultar. Esto es como colocar el frunce en una falda. Contra más divisiones hagáis, más fácil va a ser. Aquí incluso una vez que hemos hecho esto, si queréis, aquí podéis volver a buscar el centro de esta pieza. Y también podemos buscar el centro de este trocito de aquí. Este es el centro entre esta y esta. Y unimos aquí los dos centros. De esta manera vamos repartiendo la tela de una forma natural, porque si vosotros aquí ahora vamos a hacer como una especie de tablitas, así. ¿Qué ocurre? Si vosotros empezáis por aquí, empezáis a hacer tablas y cuando llegáis aquí os queda la tela a esta altura y os falta, vais a tener que recolocar todo. De esta manera, como solamente es este trocito con el que trabajamos, que vemos que hemos hecho las tablas muy grandes, pues las hacemos un poco más pequeñas. Pero solamente va a ser este trocito el que vamos a tener que deshacer y no todo. Así es que voy a ir haciendo tablitas y las voy a ir así sujetando con alfileres. A mí esto personalmente me gusta más con tablas que fruncido, pero si no os queréis complicar la vida, lo queréis fruncir y colocarlo, a vuestro gusto lo dejo. Bueno, como veis, de este modo es mucho más fácil hacer las tablitas, que nos ha quedado cuadrado, nos ha quedado perfecto. Y así de este modo, como os digo, si os equivoquéis al hacer las tablas, las hacéis grandes o las hacéis pequeñas, pues no tendréis que deshacer todo, solamente tendréis que deshacer este pequeño trocito. Esto mismo lo podéis aplicar para cuando coloquéis una falda fruncida en el cuerpo de un vestido o sobre una cinturilla. Si os va a ir marcando los centros, unís los centros de las piezas y así os va a ser mucho más sencillo después
que hacer que el frunce os quede igual en toda la falda o en toda la pieza que vayáis a fruncir. Bueno, pues así voy a seguir colocando todas las tablitas de la pieza. ¿Veis? Nos va a quedar así. Hemos ajustado toda la cinta, toda con pincitas, y ahora vamos a dar un pespunte justo por el centro. Lo mejor es empezar por este lado, ya que las pinzas van todas plegadas así hacia acá, porque si lo hacéis al contrario se os van a ir levantando. Entonces siempre hacerlo a favor de cómo tenéis plegadas las pinzas. Daremos un pespunte. Vamos a hacer justo en el centro de la tira. Bueno, ya hemos cosido todo el tableado, toda la cintita al borde, y vamos con el siguiente paso. Las siguientes piezas son estas dos, y lo que vamos a hacer es con ellas como una especie de bies, para ahora coserlas así, pero uno de los dos lados lo tenemos que rematar. ¿Cómo lo vamos a rematar? Esto ya os lo he enseñado en tutoriales anteriores. Vamos a doblar de este modo, volver a doblar a la mitad y vamos a coser aquí a 1 centímetro. Vale, una vez que lo tenemos así cosido, abrimos primero un lado y le volvemos a dar la vuelta y ya tenemos rematado el borde de la tirita al bies. Ahora ya vamos a dar toda una costura así alrededor al borde, desde arriba hasta abajo, y así vamos a hacer lo mismo con las dos tiras. Ya tenemos las dos tiritas hechas. He colocado una de ellas, el remate se queda aquí en la punta y la zona que está sin rematar está aquí colocada justo en el centro de la tapa. Ahora vamos a coger uno de los circulitos estos pequeños y vamos a hacer un yo-yo. No vamos a hacer dobladillo ni nada, sencillamente le vamos a dar un hilván como a un par de milímetros del borde. El hilván es muy pequeñito, muy apretaditas las puntadas para que el frunce quede bonito. Si hacéis las puntadas muy grandes, no queda bonito el frunce. ¿Veis? Tienen que ser muy chiquititas las puntadas. Y ahora sí lo vamos a cerrar. Y le vamos a dar aquí unas puntaditas, así, para que ya no se abra. Ok, le vamos a dejar de este modo. Aquí no le he hecho dobladillo porque le voy a poner un botoncito encima decorativo, entonces no es necesario. Lo vamos a poner encima de la tira para cerrar. La tira, lo suyo es que primero le deis unas cuantas puntadas para fijarla bien. Yo directamente le voy a dar un pequeño pespunte con la máquina. Aquí se va a ver una pequeña costura, pero bueno, tampoco pasa nada. Intentaré hacerla coincidir con el acolchado. Y ahora vamos a colocar aquí encima el yo-yo. Y lo que voy a hacer es coser el yo-yo todo alrededor. Igual que siempre, metemos el nudo desde dentro para que no se vea. Y lo que voy a hacer es coserlo con una puntadita escondida todo alrededor. Para que ya quede sujetito. Siempre tened cuidado cuando cosáis así en esta pieza que las puntadas no salgan por abajo, que solamente cojáis la tela y parte del relleno que tiene esta pieza. Ok, ya lo hemos dejado cosido, luego le pondremos aquí un botoncito para decorar. Aquí en esta parte, aunque por dentro he dado un poquito con la máquina, aquí en el borde, para que al atar y todo eso no me levante la puntada escondida, le voy a dar un pequeño pespunte, pero aquí encima de la cinta, no encima del yo-yo, para que quede más reforzado y, como os digo, para que esto no me levante la puntada escondida del yo-yo.
Como veis, por aquí ni se nota la costura y por detrás solamente, no sé si lo veis, nos han quedado ahí dos pespuntitos paralelos que apenas ni se notan. Y ha quedado mucho más reforzada la cinta. Podéis tirar sin problema. Esta otra, una vez que lo tengamos acabado, lo colocaremos porque esta irá aquí para luego cerrar el costurero, pero esa ya la pondremos cuando lo tengamos todo cosido, ¿de acuerdo? Para ponerla a la altura justa. Ahora vamos a empezar con los laterales. Para los laterales teníamos los dos círculos grandes, otros dos círculos de 8 y teníamos estos dos cartoncitos de plástico, ¿recordáis? Para esto lo que voy a hacer es cortar dos piecitas de foamizado justo del mismo tamaño que los círculos, para que quede un poquito acolchado el yoyo del lateral y no quede todo duro con el plástico por dentro, para que quede como un poquito más redondito, que tenga un aspecto más agradable. Vale, pues ya tenemos aquí los dos circulitos y estos irán aquí puestos así y pondremos encima la tela ahora para forrarlos. Vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos con el yoyo pequeñito con estos. Vamos a empezar aquí a darle todo un hilván alrededor. Ahora vamos a colocarlo, pero lo vamos a colocar primero aquí el plástico y encima le vamos a poner el foamizado. Y así aquí que quede bien centrado. Vamos a dejar el plastiquito forrado. Aquí le vamos a dar unas cuantas puntadas para que esto no se abra. Vale, pues ya le he dado aquí unas puntaditas para que se quede todo cerrado. Ahora vamos a volver a hacer un yo-yo con este chiquitito. Siempre os recomiendo, que antes no lo comenté, que en la primera puntada, aunque hayáis hecho un nudito, le deis ahí como otra vuelta. Eso es para evitar que luego hay veces que al tirar el nudo se acaba saliendo y se os desfrunce parte del yoyo. Entonces, si al comenzar, aunque esté el nudo, le dais una puntada para hacer de refuerzo, no se os va a abrir al tirar. Vale, aquí igualmente, como le voy a poner también el mismo botón de adorno, pues no le he hecho dobladillo al yoyo. Si no les queréis poner botón en el centro de adorno, lo que tenéis que hacer es, al coser el yoyo, le tenéis así que hacer un pequeño dobladillito y tenéis que irlo cosiendo a ver que lo veáis, como de este modo, ¿veis? Haciendo un pequeño dobladillo. Si lo hacéis con un dobladillo, lo tendréis que hacer el yoyo un pelín más grande, pues a lo mejor con que le deis medio centímetro más de diámetro sería suficiente. Vale, ya le he dado ahí unas puntaditas a cerrar bien el agujero, porque luego no quiero que me asome nada por debajo del botón, porque tampoco va a ser un botón muy grande. Y este le vamos a colocar justo aquí en medio, así. Vamos a sujetarlo aquí y lo vamos a coser con una puntadita escondida todo alrededor. Pues así nos tiene que quedar el circulito. Así vamos a hacer dos. Y ahora, antes de hacer el otro, que lo haré ya luego tranquilamente, en el circulito este que tenéis en el patrón, también tenéis dos marquitas, como veis. Entonces voy a colocar aquí el yoyo sobre el círculo y voy a marcar aquí las dos marquitas que tenemos. Una aquí y la otra ahí. No sé si las vais a ver bien, una está aquí y la otra aquí. Como veis, queda solamente este trocito abierto. Todo esto aquí va cosido todo el borde del costurero. Entonces empezaríamos en una de las marcas, iremos cosiendo así todo el borde del costurero hasta la otra marca.
y ahora iremos viendo. Lo mejor para coser este tipo de círculos es coserlos primero del revés. Mira, vamos a empezar así. Aquí igual tenéis que darle unas cuantas puntaditas, porque por aquí es por donde luego más tiran las labores, por las uniones, por el comienzo de las uniones. Entonces tiene que estar bien fuerte la unión. Y ahora aquí vamos a ir dando una puntadita pequeñita, cogiendo el borde del yo-yo con la tela, con el forro prácticamente solamente. Dad las puntadas todo lo pequeñitas que podáis, dadlas bien apretaditas una con la otra. No las deis muy separadas porque si no, no queda bien sujeto. Entonces, contra más más apretaditas las deis, mucho mejor cosido os va a quedar. Las puntadas que sean como superficiales, o sea, no pinchéis y asoméis como por aquí, por la parte de abajo de esta pieza, sino que sean como superficiales, sin llegar a traspasar al lado de abajo. Voy a ver si puedo sujetar así un poquito con un alfiler. Ok, aquí justamente me llega hasta la otra marca. Vale, pues ya lo tengo cosido. Y ahora ya cuando le damos la vuelta, pues queda perfecto, queda escondidita la costura y no se ven puntadas ni se ve nada. Si lo coséis por fuera es más fácil que se os vean las puntadas al coser. Y aquí, aunque se asome algunas, son mínimas, son muy pequeñitas y apenas si se perciben. Ok, pues vamos a coser también igual el otro lado para ya dejar el costurerito. Mirad ya por este lado que va cogiendo forma. Qué mono que nos queda monísimo. Vale, pues vamos a coser el otro lado igual. Y ahora lo que voy a hacer es colocar la tapa en su sitio. Le voy a poner aquí un pequeño alfiler. Ahí. Si soy capaz. Mirad qué mono queda. Y lo que voy a hacer ahora es marcar aquí donde va a ir la otra cinta para cerrar el costurerito. Acordaos que lo tenemos que poner por el lado que no está rematado. El lado rematado quedará hacia afuera. Aquí lo voy a colocar así con una pequeña doblez y lo voy a colocar aquí. Ahí os va a quedar, para que luego ya le podamos hacer aquí el lacito y cerrarlo de este modo. Ahora lo que voy a hacer ya es soltar esta pieza, la de arriba, y vamos a coser aquí la cinta. Y con esto terminado. Ha quedado monísimo este mini costurero. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!